tendencias, sociedad, noticias y más. Esto es Lo Comentamos con Pati Herrero. Bueno, amigo, buenas tardes. Estamos en tu programa Lo Comentamos, también transmitiendo desde Axilo, dice Puebla, en una cabina extraordinaria. Gracias, Mike McCormick, por patrocinar este programa. Gracias, Full Star Marketing presenta. Y bueno, pues estamos aquí con un gran invitado, un gran amigo, alguien que de verdad ha sido para mí un cambio desde lo que yo era a lo que ahora soy. Gracias, Julián Nexus Peña, aparte 40 años de historia. Ya llovió un poco, gracias por la invitación, Pati Herrera. A ustedes que nos sintonizan y nos ven, gracias por aceptarnos. Y compartir micrófono contigo ha sido un privilegio y no es la primera vez. No es la primera vez, pero vamos a hablarle de la UAP. Y también hay muchos temas interesantes que podemos decir de la UAP, pero quiero decirles que la rectora María Lilia Cedillo inaugura una cancha de usos múltiples y un edificio que beneficiará a más de 700 estudiantes de la preparatoria en Amozoc, al presidir el tercer informe de labores de Mirna López Fuentes, quien es directora del Complejo Regional Centro. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez resaltó los logros académicos, deportivos y culturales de esta unidad académica que consta de 10 sedes, donde se imparten estudios de nivel medio superior y superior a más de 4,000 estudiantes. Tener 10 sedes tan dispersas, algunas de ellas con sitios difíciles de acceder por distintas causas, y estar siempre presentes y cercanos a los jóvenes es digno de nuestro apoyo, cariño y admiración. Es grato ver sus logros y constar su crecimiento a través del aumento de miembros del Sistema Nacional de Investigadores y aumento de su matrícula, refirió. A los jóvenes los felicitó por sus logros deportivos, así como a los docentes, principalmente a los contratados por hora clase, que tienen el 52% de la carga académica, a quienes anunció la entrega de un bono de compensación en días próximos. En el marco de este informe, la rectora Lilia Cedillo Ramírez y el presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa Romero, inauguraron una cancha de usos múltiples y un edificio que beneficiará a 700 estudiantes de preparatoria en esta sede. Esta obra de 2 niveles, donada por el ayuntamiento, consta de biblioteca, coordinación administrativa, 11 aulas con capacidad para 40 alumnos, cubículos de asesoría y de maestros, dirección y laboratorios de inglés, cómputo, química, física, además de sistemas de vigilancia, voz y datos. El presidente municipal de Amozoc señaló que este inmueble representa cumplir un sueño de muchos años. Tener una sede de la UAP en el nivel medio superior con anhelo, esperamos este día para entregar estas instalaciones, para que los jóvenes dispongan de instalaciones adecuadas y equipadas. Bueno, pues vamos a pasar, no queremos quitarle tiempo a nuestro amigo, con notas que son muy interesantes, importantes, pero vamos a pasar con San Martín Texmelucan a través de Norma Rayón. Con la finalidad de crear un entorno inclusivo, se actualizó el pictograma de accesibilidad en los cajones de estacionamiento para apoyar y permitir las actividades diarias de las personas con discapacidad y con alguna limitación temporal, además de condonar el pago del parquímetro. Esto gracias al DIF municipal, en compañía de Micaelia Eugenio Márquez, directora general del Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla, el INDEP. Pero bueno, más importante es que todos aquellos que viven en San Martín Texmelucan usen lo que se les ofrece para el tema de la seguridad, porque no usan ni las chicharras ni los botones de pánico. Entonces, si no quieren usar lo que el gobierno les está ofreciendo, pues no se quejen. Entonces, bueno, pues son 500 chicharras en todo el municipio, nadie las toca cuando hay un tema de inseguridad. Es más, ni siquiera las limpian. Uy, no quiero ver cómo están ni cómo pueden suceder. Pero ahí están, hay que usar lo que se tiene, aunque y tocas la chicharra y si algo pasa y nadie te ayuda, pues ya sale para lo mismo, ¿no? Pues sale para lo mismo, pero dicen que nadie toca la chicharra, oye. Tócala. Por favor, nadie la toca. Mínimo tócala porque si no la pierdes. Si no la pierdes, ¿ya qué? Pero fíjate que el día de ayer, creo fue el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, y quiero ver tú que tienes un acervo cultural tan importante y aprovecharte. En torno a eso, ¿qué opinas tú de lo que está pasando actualmente? Una persona como él, que pues él dictaminó el tema de sufragio efectivo no reelección,
ahora que hay sufragio efectivo, ojalá nos podamos reelegir todos para poder seguir todos, ¿no? Eso de que los presidentes municipales se reelijan y los diputados y van nada más a rascarse la panza y se quieren volver a reelegir. Es correcto. Bueno, te agradezco que me veas con esos ojos y además de afecto. Es parte de la historia de México, un anhelo que se hizo manifiesto previo a la Revolución Mexicana y fundamento de la Revolución. Que Francisco I. Madero, en esta cuestión de cambiar de régimen, una cuestión de más de 30 años, casi 30 años de Porfirio Díaz, era que no hubiera reelecciones. Porfirio Díaz se reeligió 6, 7 veces y esto siempre sucedía en un escenario donde todo estaba controlado. Esta cuestión de las dictaduras establece que cuando alguien llega al poder y ya no lo quiere soltar, se vuelve un ente que busca de maneras no ortodoxas y pocas veces legales, que de hecho no lo serían, y se convierte en este prototipo, en este paladín de la autosuficiencia y de la total antidemocracia. Vemos que en el caso de Madero fue un personaje que sucedió desde varios matices, varios enfoques. Pocos sabrían que él era un hombre de convicción, aparte que era de recursos, no era un hombre pobre, era un hombre de familias acomodadas, pero tenía un rasgo significativo. Tenía una afición al espiritismo. Él ¿A poco? Fíjate, son cosas que la gente al respecto de eso, hacía sesiones espiritistas y él llegaba a hacer, tiene un nombre específico, si nos ayudan los amigos del auditorio, donde él entraba valga la expresión, entraba en trance y entonces empezaba a escribir lo que supuestamente unas voces le decían. Y esto pareciera como que lo dejara como un personaje tal vez de características débiles, emocionales o intelectuales, pero quienes lo han investigado, como Alejandro Rosas, un connotado novelista e historiador, demuestra que era un hombre brillante y que esta afición lo llevó a saber o entender que él tenía un propósito en la vida y que era este tema al respecto de un cambio social. Pero fuera de esto, también fue un hombre que no le dijeron estas voces lo que vendría en la decena trágica y lo que pasaría donde al dejar parte de la estructura, si no es que toda la estructura porfiriana en los mandos y que ésta le habrían de traicionar, nadie le avisó que le iba a costar la vida. Y esto, junto con el vicepresidente Pino Suárez, que son asesinados en la parte posterior de la expenitenciaría de Lecumberri, o en su momento penitenciaría, y a manos de Victoriano Huerta. Así es como le pasó. Hoy no tenemos tantos ingenuos, hoy tenemos bastantes pasados de listos que porque llegan a una posición de elección popular en una presidencia o una diputación, piensan que no hay nadie mejor que ellos, que son guapas, guapos, bonitos, bonitas y tal vez hasta simpáticos y que merecen por el simplemente hecho de haber estado, de quedarse otro periodo más. Hágame el fabrón cabor. Cabor, así es. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar, Pati, tú que eres una mujer con capacidades manifiestas, intelectuales y además de permanente lucha, de que encontremos comodinos, comodinas, que simplemente porque ahora están en el poder o que llegaron a una posición donde además muchos han lucrado, se cuentan fortunas incalculables, o quien llega pobre, despauperizado, con lo suficiente apenas para que no se le caigan los calzones, de momento ahora ya trae supercamioneta, propiedades, vacaciones en Europa, hijos estudiando en colegios de prosapia y de abuelengo, no sé si de abolengo, y dices, ¿cómo logras esos estatus cuando antes no tenías dónde caerte muerto? Nadie tiene como pecado ser pobre. Lo que veo como un pecado es la soberbia y el pensamiento de que porque estás te mereces. Esto es absurdo. Hay 50, 100, 200 mil, tan solo en México hay 130 millones de mexicanos y no lo veo posible. Vaya, creería que es absurdo pensar que no hay nadie mejor que el que ya alcanzó una posición y que será el escrutinio, el juicio del pueblo mediante el voto, si te dan el chance o no. Pero antes de buscar reelegirte, primero hay que darle chance a otros que también dicen, no, yo también podría. Y habría que merecer y habría que poder más que merecer. Yo no veo, por ejemplo, en ciertas presidencias municipales de Puebla y de otras latitudes, igual que en el Congreso del Estado y en el Congreso Federal, y los que brincan de posición del Congreso al Senado, del Senado al Congreso, de ahí a presidente. Y por Dios, ¿cuándo han dejado de vivir del presupuesto? Hay veces en que uno pensaría, caray, todos los días el mexicano común promedio, como usted, como nosotros,
como el de la voz, como dirían los abogados ante alguna autoridad, tenemos que hacer un esfuerzo cotidiano permanente en aras de una economía contraída, de oportunidades muy limitadas, donde hoy hasta el ejército es el que lleva los principales contratos al respecto de obra pública. Un amigo constructor, hago un paréntesis, tenía oportunidades, es una empresa pequeña, tal vez, ¿qué le puedo decir? 100, 200 trabajadores, que tenía obra pública en el estado de Guerrero, que iba a tener promesa de reparación de carreteras, y ya se dijo desde Palacio Nacional que el tema carretero de Guerrero, curiosamente, lo va a atender el ejército mexicano. ¿Y qué hace el ejército? ¿Tenemos tantos albañiles vestidos de verde? No. Lo que hace el ejército es asume el presupuesto y subcontrata. Entonces, ¿cuál obra pública que hace el ejército? Se subcontrata y obviamente hay todo un manejo de recursos que pocas veces llega a ser transparente. Pati, tú y yo lo hemos comentado. Qué padre cuando alguien te pone ahí y te dice administra. Y si administras, pues algo dicen que el que parte y comparte. Sí, lleva la mayor parte. Claro, y todos tienen una rebanada del pastel. Creo que hoy el poder, en cualquiera de las latitudes que estamos hablando del tema de la reelección, tiene que ser un acto minucioso de buen gobierno, de buen ejercicio, que es el voto el que te da o no una validación para un siguiente periodo, no para reelegirse, sino para que la marca que te patrocinó o quien pueda suceder dentro de una estructura política, pues tenga ese chance. Pero de veras no existen buenos personajes en eso. Te quiero comentar un tema. Yo nunca estuve tan inmersa en la política como lo estoy ahora, pero siempre oí a mi papá desde que yo era chiquita y a la familia quejarse del gobierno, porque teníamos gobiernos corruptos. Sí. Cuando entra la actual administración, la gente dice, es que finalmente es la esperanza de México y que van a hacer buen trabajo. Uh-huh. La gente teníamos la esperanza y el sueño dorado de que las cosas cambien y que lleguen. Bueno, empieza la gente, quienes están a favor de la actual administración, con el sueño y hablar mal de los anteriores y decir los prianistas. Entonces, lamentablemente, alguien me dijo el otro día, es que no tenemos oposición, wow, los de Morena. Bueno, caray, lamentablemente todos los prianistas, que como bien lo dices, corruptos, pero corruptos de aquella época y lo de ahora, y lamentablemente es que no solo quieren seguir, sino no quieren hacer las cosas mejor, porque mira, si tuviéramos un corrupto que cuando... Ahí tenemos muchos, abundan. Un gobierno corrupto, pero que cuando menos, siempre lo hemos dicho, somos tan conformistas, que quisiéramos que cuando menos haya algo bueno. Fíjate qué conformismo tan terrible. Es correcto, así es. Decían, México da hasta para robar. ¿Qué decía mi papá de las empresas? Si tu negocio no te da para que te robe el empleado, no es negocio, eso es vergonzoso. Wow. Eso es vergonzoso. Sí. Continúa con tu aportación, es muy interesante porque eso es parte de la vida, que lo que hayamos vivido, que lo que estemos viviendo no te mejore en tu calidad de vida. Es lamentable que digan que pues no voy a hacerle guerrilla a la delincuencia. No le vamos a hacer enfrentamiento, confrontación o la aplicación de la ley. Es terrible, como tú ya señalas, me uno a tu percepción, de que pueda ser un país tan generoso, tan amplio, tan vasto, tan rico, que te dé chance de que se haga lo que se pueda hacer, porque ya no se hacen las cosas bien, se hace como van, y además construyan fortunas, una serie y una cauda de inútiles que llegan a los cargos o bien son proveedores de esas dependencias con empresas que nacieron ayer, o que personajes que, como el fiscal de la Ciudad de México, que alcanza una licenciatura en Derecho en cuestión de horas en una academia patito. Hoy la ley y la Constitución se dobla, se plega a los intereses de quienes quieren y sustentan el interés de hacerse ricos de la noche a la mañana. Debería de ser como debiera, pero nunca va a legislarse eso, porque son los políticos los que llegan a las legislaturas, sea en el Senado, sea en la Cámara Baja, donde debería de ser penado que tú tengas un conflicto de intereses y que por ser funcionario o que tengas un tráfico de influencias, la pena sea 3 veces más alta. Y en el tema de lo que vemos en cuestiones de lesa humanidad o que se ataque a personas vulnerables, como el tema de salud, el tema de seguridad pública,
haya penalidades más rigurosas, y yo no soy proclive a un tema que dicen muchos expertos, es que la pena de muerte no podría ser porque hay tratados y acuerdos internacionales. Hay personas que aún estando en la cárcel siguen operando bandas y mafias. Hay gente que le vale 2 kilos de azúcar, en mi barrio lo dicen de otra manera, permítame hacerlo amable, lo que pueda o no ser una condena, porque desde los recintos penitenciarios suceden los peores delincuentes y siguen controlando la delincuencia en el país. Pero hay delincuencia, como dice el presidente López Obrador, de cuello blanco. ¿Sí? Sí los hay. En su gobierno, en los gobiernos que están en las estados. Bueno, es que, ¿quién lo hizo? Bartlett. Lo ha hecho toda una historia. ¿Quién hizo eso de Morena? ¿Quién lo hizo? Bartlett. Bartlett está ahí. ¿Y quién es Bartlett? Bueno, a lo que me refiero es que es una costumbre y tradición claro, del viejo priismo, donde pertenece Bartlett, donde pertenece el propio presidente, claro, donde perteneció Marcelo Ebrard y todos. Cuando dicen, ¿y dónde estabas cuando el PRI gobernaba y hacía destrozo y medio? Pues yo en mi casa. Y yo chambeando. Pero ustedes estaban dentro del gobierno y eran beneficiarios del poder, y hoy son del color que están. Te valdría el beneficio de la duda, porque el hecho de que tal vez militaste, perteneciste, fuiste parte de algo, no te hace necesariamente un ente negativo, como hoy lo hacen como estigmas, que además son discriminatorios y serían motivo de cualquier sanción o recriminación por establecer etiquetas o de alguna manera señalamientos que pueden no ser veraces. Pero aún así, siendo como fuese, lo que nos hace pensar es ¿por qué no puede, como hablamos, si hay 130 millones de habitantes en este país, casi 100 o 100 van a hacer ejercicio del voto efectivo el 2 de junio? No puede haber entre tanta gente, tanto México, tantos egresados de universidades, personajes más calificados o con mejores intenciones, o empresarios hechos en el oficio, bueno, no son solamente académicos. O dentro de la misma gente de Morena. Donde sea que haya un mexicano, yo no creo, jamás sí, hay gente capaz, sí, claro, pero no que la tiene que ver con una etiqueta. A mí no me quitan lo mexicano si me pongo en el verde, si me pongo en el rojo, si me pongo en el azul. Lo que tenemos que romper es el esquema es que es de ideología. No es cierto, ningún partido tiene ideologías. Hoy está la señora Cuevas, que es delegada en la Ciudad de México. Empezó siendo del PRI, pasó por el PAN, luego por el PRD, luego era Morena y ahora se va a Movimiento Ciudadano. Con todo respeto al actual gobernador. Digamos exactamente lo mismo. No hay colores absolutos ni hay personalidades definidas. El tema del ideario político que alguna vez se blandió, digo, si usted es mayor a los 50 años, por ahí, que algunos ya pintamos o peinamos canas, recordará que había el Partido Comunista Mexicano, había el no sé qué, había el PAN, había una diversidad de partidos, colores y sabores, y realmente algunos defendían una supuesta identidad ideológica. ¿Cuál hay hoy? No me digas que Bartlett transitó del priismo al morenismo de una manera donde se volvió extremadamente radical y opuesto. Es un hombre intelectualmente muy apto, es un hombre con toda la experiencia y el colmillo que cualquier mamut le envidiaría. No digo elefante porque él es muy viejo, cualquier mamut. Exactamente. Entonces, volviendo al punto, si hay talento y hay capacidad, que gobiernen los más capaces, los más eficientes y los más honestos, pero no al revés, donde yo tengo la suposición y hago una supervaloración de algo que es intangible yo creo que Julián es honesto. Oye, pero no entiende nada de energía nuclear, no importa, ahorita lo vamos a mandar a Laguna Verde y que él dirija el proyecto. Pues gracias, a ver a cuántos mexicanos matamos por mis torpezas y mis omisiones o mis ignorancias. No se vale en un país o tu proceso de aprendizaje. Es que no puede existir procesos de aprendizaje. Es que para todos hay proceso de aprendizaje y dicen que es parte de la vida. Parte de la vida, pero no de las experiencias para gobernar. Puedes tú tener, alguna vez te acordarás de este muchacho, que no tiene de muchacho, Videgaray. ¿Cómo no? Que fue secretario de Relaciones Exteriores, que llega sin ningún mérito, sin ninguna experiencia, a decir que venía a aprender. Criaturita del Señor, con el presupuesto que él ejerce y además con un sueldo que superaba los 200,000 pesos. Oye, cuando terminó, Claudia Rivera dijo que ya había terminado su proceso de aprendizaje y que ya iba a tener una mejor administración. ¿Claudia quién? Rivera, acá. Dijo, ya terminó una. ¿La conocemos? No, bueno. ¿Chambeó? Nada. ¿En qué puesto de memelas está? Pues no sé, pero así dijo que ya había una terminado. Una señora que llegó diciendo que podía hacer maravillas sin tener experiencia de nada, y ahora ya dicen que ahora ya aprendieron. No, lo que aprendieron es cómo se administra el recurso para hacerle así.
Pero lo que no vimos nunca fue que combatiera la delincuencia como hizo en sus promocionales, que ella sí sabía cómo. Es tan fácil mentir que cualquier hijo de vecino o hija de vecino puede blandir, y eso es lo que tú como periodista y yo nos hemos dado cuenta al cabo de, bueno, en mi caso 42 años, empecé muy joven, no me queda tan viejo, que sucede que cualquier hijo de vecino hoy en día no tiene obligación de probar lo que dice. Tiene un año menos que yo. Fíjese nada más. Ay, soy más joven. Hágame el favor. Lo que pasa es que hoy no hay un rigor para someter que en campaña o en cualquier expresión haya el que se cumpla lo que se dice o que se haga veraz lo que se expresa. Es decir, si yo digo que hoy el cielo está rojo y se equivocan los que dicen que está azul, pues primero tengo que demostrar lo que yo digo, porque capaz sí estoy diciendo una mentirotota. Pero no hay un rigor, y hoy también, como sucede, los partidos, que yo los veo como la peor calamidad que tiene México, son este filtro que no filtra y son simplemente una agencia de colocaciones, verbigracia y por este poder del dinero o de intereses de grupo. Poder. Digo, no me diga que todos los que salieron ya en las listas para ser diputados por Morena y al Senado son brillantes y nomás este señor Gómez Urrutia, líder de los mineros, que de líder tiene lo que yo no sé, ¿cómo le dicen los que son tablajeros de la carne? O sea, esta gente de los carniceros, que yo nunca he agarrado un cuchillo para eso, y no me diga que esta gente, como hay muchos, y me quiero acordar de varios en Puebla, que nunca tocaron una fábrica, pero heredaron el poder del papá, luego del hermano, y luego ellos, y todos son una cauda de líderes, en ese caso sindicales, que después aspiran a diputaciones o posiciones electorales. ¿Qué me dices de gente como Nora Escamilla, por ejemplo, que pues fue candidata y como echan rollo, solamente echan rollo? Pues, pero ojalá lo echaran bien, si no... No, te estoy diciendo que echan rollo. Nunca dije que echaron bien, buen rollo. O sea, no trabajan, no regresan a sus distritos, no ayudan a la gente, no hacen nada. No tienen cómo hacerlo. Karina Pérez Popoca. Mira. ¿La has escuchado hablar 10 minutos? Sí, ni siquiera sé quién es. O sea, nomás he escuchado que estuvo y que es. Pero si hubiera como es, personajes que han trascendido en el tema de la función pública con un proyecto de trabajo que además generan bienestar. ¿Tú te acuerdas quién hizo Plaza Dorada? No. Fíjate. Y la zona de Plaza Dorada fue la primera parte moderna, fuera del cuadro del centro histórico de la ciudad de Puebla. Fue el punto de partida para que creciera. Como hace 40 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Acuérdate, hace 40 años, ¿quién gobernaba? No, Tosqui. No, Guillermo Jiménez Morales. Ya estaba Guillermo Jiménez. Y el doctor Alfredo Tosqui Fernández de Lara fue el primer gobernador que le pone estabilidad al Estado, porque veníamos de un saltimbanquín entre Nava Castillo y otros personajes que simplemente no lo habían hecho, incluido el doctor abuelo de Moreno Valle, QPD, que también había sido gobernador y que sale del cargo supuestamente por enfermedad, siendo presidente Gustavo Díaz ¿Y Ortega Ordaz. qué? No, pero espérate, déjame contarte la historia. Lo sacan porque hace una matazón en la sierra de campesinos. Entonces, la etapa histórica donde Puebla se llega a estabilizar viene a partir del doctor Tosqui, Jiménez Morales. Después de Jiménez Morales, ¿quién llegó? Piña. Mariano Piña Olaya. ¿Y luego quién sigue? Melquiades, no. No, sigue Bartlett. Sí, Bartlett. Y de Bartlett sigue Melquiades, de Melquiades Marín, y de Marín la calamidad de Moreno Valle, y hasta nuestros días. Fíjate nada más cómo sucede, y hay que decirlo en plata, porque si algo podemos reconocerle a Bartlett, que era un hombre que llegó a gobernar con la gente de Puebla. El único que vino con él fue Jesús Hernández Torres, que era su brazo derecho, su alter ego, y que era el que construía también ciertos acuerdos. Pero él gobierna con los poblanos, a él se le atribuyen... ¿El periférico? El periférico, el acueducto que viene desde la zona del volcán, ahorita me acuerdo, de Atlimeyaya. Entonces, él sí deja una Puebla moderna. Hoy disfrutamos de Angelópolis, así como Jiménez Morales crea el crecimiento hacia el sur de la ciudad, desde Plaza Dorada, que es el primer centro comercial, y luego llega Bartlett y crea todo el centro comercial de Angelópolis y ese desarrollo urbano y el periférico. Entonces sí hicieron chamba, pero los demás, incluido Moreno Valle, que puso a Puebla, y hay quien le reconoce que en las latitudes del turismo internacional, sí como sí, pero sí como sí, Puebla la capital. Sí, lo demás nada. Lo demás está perdido, porque no hay promoción al respecto del desarrollo de una entidad. Perdón. Así es, y a nivel federal, bueno, pues las cosas están similares. ¿Cuánta gente es votante a nivel nacional?
Hablamos de que hoy el padrón alcanza los 100 millones y más. Somos 130 millones de habitantes. ¿Y quiénes son votantes? ¿Quiénes son mayores de 18 años? Los mayores de 18 años hay un padrón predominante de mujeres y principalmente gente entre los 25 a los 35, 40 años. ¿Cuánta gente vota? ¿100 millones? ¿90? Debe de estar de más o menos así. Entonces, ¿y con cuántos ganó Andrés Manuel? ¿Con 30 y tantos millones? 30 millones, un poco más menos. ¿Cuántos de ellos van a volver a votar por él? Seguramente muy pocos, o no totalmente los que tienen hoy programas sociales. Hay mucha decepción. Yo no me atrevería a pronosticar ni que fracase o que pierdan ninguna de las dos candidatas que están hoy en ese momento, pero habría que reconocer algo. Muchos de los que votaron por el actual gobierno, que no régimen, porque realmente no hay un cambio de régimen, simplemente quítate tú para ponerme yo y hoy no me quiero ir, suceden en situaciones donde no tienen medicinas, no tienen tratamientos médicos, donde ya han sido objeto de algún tema delincuencial, que no tienen trabajo, que no suceden las condiciones como tenían antes de que llegara este gobierno, que si no estábamos bien, no estábamos tan mal. O sea, como dice por ahí uno de los memes, ¿no? Hoy nos enteramos de que antes estábamos mal, pero nos iba bien. Hoy sabemos de la realidad de que sí estamos mal y nos está yendo mucho, muy mal, ¿no? Sí, porque antes, cuando menos había un poco más de seguridad, yo estaba platicando contigo hace rato que en tiempos de Marina, aquí en Puebla, pues había secuestros, pero para los millonarios, ¿no? Y luego los soltaban sin el dedo, sin alguna cosa, pero pues las jovencitas, bueno, yo a título personal, jovencita, ay, qué linda, sí me iba al antro y sí regresaba a tu casa a las 2, 3 de la mañana y sin preocupación. No, yo nunca he tomado, pero yo llegaba bien, pero llegaba a 2, 3 de la mañana y no me venía hecha la raya ni me preocupaba que algo me fuera a pasar y iba yo a un antro y no estaba yo preocupada así cuidando mi botella. No me la vayan a adulterar. No le vayan a echar algo en la bebida. Así es. Y vete con un grupo de 10 amigas para que entre todas se cuiden, no para nada. O sea, eso no existía. Y en el hoy por hoy, quien diga que hay seguridad o que medio que hay seguridad, pues de esa persona mejor vete corriendo, no la vuelvas a ver en tu vida, te está engañando. Definitivamente, cuando alguien te dice que hay seguridad y que, se incrementó el salario mínimo y que el dólar está en la mejor época de la vida, lo que me dijiste el otro día me impactó. ¿Qué dije? Que 17 pesos no vale el dólar. Por supuesto que no, además de las implicaciones que tiene que hay una economía, no depende del gobierno. O sea, el tema de la cotización del dólar y factores internacionales, cuestiones que no puede controlar un gobierno. Lo que sí puede y sucede es que genere riqueza interior, que se propicie el desarrollo de las empresas, que se paguen buenos salarios, salarios dignos. O sea, ¿de qué sirve o cómo sirve que tú le digas a alguien, ten 3 pesos de apoyo mensual por un programa social, pero la canasta básica, la salud, el proveerte de ciertas características te cuesta 10 veces lo que costaba hace 6 años? Entonces, esto es simplemente una mentira. O sea, no te doy lo que deberíamos de tener. La gente le estamos enseñando a que pare la mano, cuando lo que tenemos como sociedad es trabajar todos y que todos tengamos oportunidades, pero de acuerdo a las capacidades, merecimientos, profesionalización, garantía. No puede suceder hoy por hoy, como nos pasa o nos pasa a todos y quienes nos puedan estar viendo, que dependamos de que te den un apoyo donde suceden cosas absurdas, de que te den 3 pesos al mes. ¿Sales de tus gastos? No. ¿Puedes pagar seguridad social? No. ¿Te podrías pagar una enfermedad crónico-degenerativa porque ya la población de México va a llegar a un 60-70% de adultos mayores, es decir, gente arriba de los 60 años? ¿Cómo vamos a ganar, cómo vamos a sustentar las necesidades de una población vieja? Lo digo con mucho respeto. No existe. Estaba viendo una entrevista que le hace, precisamente hablabas de ese personaje, Adela Micha, al señor empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y de Televisión Azteca, donde con todo y lo que este señor puede y no ser, sucedería algo interesante. Y le hace a esta señora un análisis económico muy rápido. Ojalá lo busquen y encuentren la entrevista de Adela con él, donde dice que de acuerdo a lo que se necesita, lo que está ejerciendo el gobierno en dinero, para este ejercicio van a ser 9 billones de pesos, de los cuales el gobierno recauda 7 y los otros 2 los pide prestados. ¿Usted sabe cuánto es 1 billón? Son 1,000 millones. Y eso está cañón.
Entonces, por 2, imagínense la deuda que ya le dejó a los que todavía no nacen, a sus hijos y sus familiares. ¿Y esto qué nos lleva? Que tan solo con lo que se ejerce en gasto social y demás cosas donde está invirtiendo el gobierno, o mal invirtiendo o gastando, a cada uno de nosotros, mexicanos, mi querida Pati, por año, te podrían dar 350,000 pesos per cápita a los 130 millones de habitantes de México. Imagínate, podrías decir que podrías hasta no trabajar si fuera ese tu visión. O comprarte alguna propiedad o lo que tú quieras, viajar. El dinero es tuyo, el dinero es de los mexicanos, con lo que el dispendio que se está cometiendo y el endeudamiento, dice Ricardo Salinas Pliego, que de eso yo creo que sí le entiende, que podrían darnos per cápitamente 350,000 pesos. Se lo he dicho a un buen amigo, a don Héctor Manuel Pérez Cuellar, donde hacíamos un análisis de que 3 pesos por 12 meses, ¿cuánto es? 33,000 pesos, 36,000 pesos, 39,000 pesos. Que más, si te cayeran en la bolsa en diciembre. Sí, pero estos te los dan por pedacitos. 39,000 pesos no te saca de pobre. No, para no nada. te paga una enfermedad de cáncer. No te paga ni una fractura. No, pues ni la fractura, ni la factura, ni del coche, ni de la casa. No puedes hacerte de ningún bien, y no porque tuviera que ser responsabilidad del Estado sacarte de pobre. Concluyo el comentario. Lo que es una obligación del Estado es supervisar y garantizar los derechos, la seguridad y los servicios que el Estado debe de proporcionar. Y eso es un hecho que no se está cumpliendo. Y me gustaría pensar que hay la oportunidad, hay la esperanza ahora sí, de que estas cosas cambien, porque cada vez, usted que nos escucha y nos mira, Pati, su servidor, vamos a formar parte, la gran mayoría de esos mexicanos, de senectitud o de senectud, donde vamos a ser más del 60% de la población. A ver con qué carambas el gobierno responde a un país de viejitos. No, pues está terrible, pero no se acaba. Esto no se termina hasta que se termine. Tenemos a Julián de Jesús Peña con nosotros para esto y más. En Lo Comentamos con Pati Herrera. Gracias, Fermín, gracias, Mike McCormick, gracias, Héctor Barragán, y todos aquellos que nos escuchan en Alemania, porque también nos escuchan en Alemania y en Estados Unidos. Amistades, gente que nos conoce, gente que ya son nuestros seguidores. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día lunes. Bueno, yo no voy a estar. El día lunes me voy a hacer ahí un tratamiento médico, pero regresaré para el día martes o miércoles. Pero les va a ir bien, se la van a pasar muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julián. Un placer. Gracias, Jerry. Nos vemos el día lunes. Esto fue una emisión más de Lo Comentamos con Pati Herrera. Te esperamos en nuestro próximo programa.